Hola, buenas noches para todos. Hola, Leonardo. Hola, buenas noches. Hola, Juli. ¿Estás viajando? En breve, pero aquí estamos. Un abrazo muy bonita. Pues bueno, buenas noches y pues, recordarles que también estamos transmitiendo por Facebook Live. So, vamos entonces, creo que ya estamos todos en sala. Hola Juli. Voy compartiendo pantalla si quieres. Sí, si quieres, ven, ya te doy el permiso, por lo que tengo que acá darte permiso. Ya te di el permiso para que Ok, puedas compartir la pantalla. listo. Hola Cami, buenas noches a todos. Bueno, vale, me cuentas cuando estés compartiendo, Silvana, para verificar. Ok. Estamos viendo tu pantalla. Pues bueno, Silvana, yo creo que ya tenemos audiencia. Somos 11 personas en este momento. Entre algunas Natalia, Juliana, Leonardo López, María Elisette, Melissa Delgado, Santiago Botero, Valentina Bustos. Y tenemos a Ana Lucía O y Doris que no se han conectado al audio todavía, pero ya están ahí en la sala. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que arranquemos. ¿Quieres arrancar? Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de Red Expresarte. Para los que no me conocen, mi nombre es Silvana Guerrero, médica de Red Expresarte. Desde hace 15 días, pues empezamos estas charlas sobre los trastornos de la personalidad. Hace 15 días fue básicamente una charla sobre los principios básicos de cómo se construye, cómo se forma una personalidad. Y pues la de hoy vamos a empezarnos a enfocar en los grupos de los trastornos de la personalidad. El día de hoy entonces vamos a estar hablando del grupo A. Acuérdense que estas charlas pues son básicamente con un objetivo totalmente psicoeducativo, que nos informemos, que nos eduquemos sobre las patologías mentales y sobre todo pues el objetivo final es que logremos identificar de pronto esas características que nos pueden llamar la atención y consultar con un médico, un especialista más rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, para hacer un recorderis de la anterior charla, hace 15 días pues hablamos que la personalidad básicamente estaba construida por dos componentes muy importantes que eran el temperamento y el carácter, ¿cierto? Que el temperamento estaba direccionado por esa parte biológica o hereditaria, por la parte genética pues que nos dejaron nuestros padres y que el carácter estaba influenciado por los aspectos del entorno o del ambiente, ¿sí? Y que entre los dos íbamos construyendo nuestra personalidad y que ésta se solidificaba o digamos que se construía alrededor de los 21 años más o menos, ya hablábamos de una personalidad sólida. Bueno, entonces, para entrar pues ya en materia, recordemos que los rasgos de la personalidad vienen siendo patrones persistentes de la manera en cómo pensamos, vivimos, sentimos y nos relacionamos, tanto como en el entorno, o sea, con el ambiente, como con nosotros mismos. Dígale que no vaya a llorar. Además, que estos rasgos se manifiestan en diferentes contextos, en contextos sociales, individuales o personales, ¿sí? Entonces, estos rasgos de la personalidad vienen a constituir como tal un trastorno de la personalidad solo cuando se vuelven inflexibles o desadaptativos, lo que hablábamos anteriormente, que generan sufrimiento a la persona que padece el trastorno de la personalidad, ¿sí?
que genera un malestar subjetivo muy significativo y en especial una disfunción en todos sus entornos, en todas las esferas pues de su vida. Entonces ahí hablamos como tal pues ya de un trastorno de la personalidad. Vamos a ver pues a través de la charla que podemos incluso sentirnos identificados con algunos rasgos de los trastornos de la personalidad y eso es totalmente normal, no constituye como tal la patología, ¿sí? Entonces, aquí en la pantalla vemos pues que la característica principal de un trastorno de la personalidad, que es básicamente lo que les he venido diciendo. Me parece importante resaltarles que cuando constituimos estas patologías, por lo general afectan en 4 esferas importantes o áreas importantes del ser humano. En el pensamiento, en la forma como pensamos, en la forma como sentimos, o sea, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro afecto, en la forma en cómo nos relacionamos con los demás y también afecta el control de nuestros impulsos. Entonces, es importante también reconocer que estos trastornos de la personalidad empiezan a evidenciarse desde la infancia, la adolescencia y la adultez temprana. Pero recordemos que el trastorno de la personalidad es básicamente carácter y temperamento. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico en un paciente de un trastorno de la personalidad si no ha cumplido ya la mayoría de edad. Incluso a algunos les damos pues un chancecito alrededor de los 21 años, que es cuando dijimos que se consolida la personalidad, ¿sí? Antes de esto, en la infancia y en la adolescencia, cuando descubrimos estas características que nos parecen extrañas, hablamos de un trastorno de la conducta, ¿listo? Pero no de un trastorno de la personalidad en un niño o en un adolescente. Entonces, para continuar, básicamente los trastornos de la personalidad pues están reunidos en 3 grupos. Hoy vamos a hablar del grupo A. El grupo A pues lo constituye o incluye el trastorno de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. Les había dicho yo anteriormente, en la anterior charla, que están reunidos así porque tienen algo en común cada trastorno de la personalidad, ¿sí? Entonces el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico tienen en común que van a ser las personas raras o excéntricas. Y además que estos 3 terminan aislados de diferentes maneras, pero terminan aislados. Entonces, el comportamiento de los 3 es extraño, es por fuera de lo común, es por fuera de lo convencional. Otras características que comparten es que se ha visto que estos trastornos aparecen más que todo en los hombres. No quiero decir que nosotras las mujeres no padezcamos de cualquiera de estos 3, pero sí se ven con más frecuencia en los hombres. Cuando encontramos o hacemos el diagnóstico de alguno de ellos, podemos tomarlo también como una manifestación de un estadio previo a desarrollar una esquizofrenia u otro trastorno psicótico. No quiero decir que toda persona que sea diagnosticada con un trastorno paranoide, esquizoide o esquizotípico vaya a desarrollar una esquizofrenia o una psicosis, pero sí hay una mayor probabilidad de que se desarrolle. Además, son altamente heredables, es decir, que si en mi historia familiar tengo antecedentes de mi padre, mis abuelos, en especial pues familiares de primer grado, con un trastorno paranoide, esquizoide, esquizotípico de la personalidad, pues yo tengo mayor probabilidad de desarrollarlo a través de la vida o a través de la edad adulta, ¿sí? Entonces tienen un componente genético súper importante. Y finalmente es que estas personas que lo padecen son egosintónicos. ¿Eso qué quiere decir? Es como decir que las personas suelen sentirse bien con el trastorno. Tienen una muy baja introspección, es decir, que no son capaces de leerse a ellos mismos, no son capaces de darse cuenta que están padeciendo algo que quizás no les hace bien y no ven pues ningún problema en su manera de actuar, de funcionar ni de sentir. ¿Listo? Entonces, conociendo algunas de las características pues, que comparten los 3, vamos a empezar ya a hablar de cada uno de ellos.
Empezamos con el trastorno paranoide de la personalidad. La característica esencial de estas personas es que sienten desconfianza y son suspicaces en general con absolutamente todo o en general con todos los demás. De forma que pues las intenciones de los demás siempre son malinterpretadas por el que padece este trastorno como malicioso. Entonces vemos la imagen, es como si la persona dentro de su cerebro le arrojara constantemente pensamientos que le dicen, me engañan, me espían, me atacan, entonces me defiendo, me aíslo porque no necesito a nadie. Y así se termina aislando un paranoide. Entonces, los paranoides se aíslan porque sospechan de todo y de todos. Los motivos de los demás, como les dije, siempre son interpretados pues como malintencionados. Muy importante porque están muy de la mano y muy apegados al rencor. Reaccionan rápidamente con ira y con enfado hacia los demás, ¿sí? Entonces, las personas pues que padecen el trastorno paranoide de la personalidad siempre dan por hecho que los demás quieren aprovecharse de ellos. Sienten que les engañan, que se les quiere hacer daño, aunque no tengan prueba alguna de estas ideas, pues tienen una base suficiente en su cabeza, en su pensamiento, de sospechar que los demás están creando algún tipo de complot para agredirlos de repente y sin motivo y sin razón alguna. ¿Listo? De igual manera, aunque no tienen pues como una prueba objetiva de ello, sienten a veces lo que se les dice, lo sienten como una ofensa profunda e irreversible. Entonces aquí es cuando les decía que están muy apegados al rencor. ¿Sí? Son personas que sienten un profundo rencor por los demás, que cuando creen que se les ha agredido. Además, están altamente preocupados o tienen dudas acerca de la lealtad y de la fidelidad de sus amigos, de sus socios, de sus conocidos y claramente de su pareja, ¿sí? Si es que llegan a tener una pareja, porque pues vamos a ver que hay tanta disfunción en sus actividades que pues se les va a hacer muy difícil construir una relación sentimental. Entonces, como estas personas tienen estos pensamientos constantes, van a estar constantemente en un escrutinio minucioso de las acciones de los demás, siempre en busca de la malintención de los demás, ¿sí? Por las ideas pues que ellos mismos se han creado. Son muy, muy, muy reacios a confiar y a intimar con los demás, no son capaces de confiar en los demás. No son capaces de dar información sobre ellos mismos o sobre cualquier tipo de información porque siempre sienten que de pronto todo lo que digan pueden ser usado en su contra y en algún momento se les va a hacer daño, ¿sí? Incluso los paranoides en las palabras, en los hechos, en las acciones más inocentes que las demás personas puedan tener con ellos, siempre vislumbran o observan significados ocultos como de amenazas o de agravios hacia ellos. Entonces vamos a ver pues que se les es muy difícil confiar, que están siempre en un continuo búsqueda como de que el otro me está haciendo daño, ¿sí? Son incapaces de olvidar las injurias que creen que se les ha hecho, ¿sí? Y finalmente son patológicamente celosos. Tienen como a pesar pues de que no encuentran pruebas fidedignas de que su pareja le es infiel, siempre están pensando o sospechan a menudo que su pareja pues comete alguna infidelidad. Entonces es muy, muy difícil entablar una buena relación con una persona que sufre de un trastorno paranoide, pues porque generalmente es muy difícil llevarse bien con ellos. ¿Esto por qué? Pues porque están con una actitud continuamente suspicaz, hostil hacia los demás, siempre están manifestando, expresando como su hostilidad. Como no confían para nada en los demás, pues tienen la necesidad excesiva
de ser autosuficientes y de tener un fuerte sentido pues de autonomía para valerse por sí mismos. También necesitan pues contar con un alto control sobre los demás, especialmente sobre los que los rodean. Por lo general siempre son muy rígidos y son muy críticos con los demás y no aceptan por ningún motivo una crítica hacia ellos. No aceptan, son incapaces de reconocer sus errores e incluso sus errores pueden intentar achacárselos a otras personas. Entonces vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy una persona que sufro de un trastorno paranoide de la personalidad. Un ejemplo muy sencillo. Voy a la tienda del bar a hacer una compra y resulta que el tendero, el vendedor, pues me da mal el regreso. Entonces, en ese ejemplo tan sencillo, en esa situación tan sencilla, yo puedo vislumbrar que él ha querido engañarme y ha querido hacerme daño, más no reconozco que fue un simple error totalmente legítimo, ¿sí? Entonces, ahí alcanzamos a ver la desconfianza que siente la persona paranoide con el resto, pues con su entorno. Entonces vamos a ver pues que va a ser muy difícil de entablar relaciones interpersonales y finalmente estas personas van a terminar aisladas. Como les venía diciendo, el trastorno, estos trastornos de la personalidad pueden manifestarse desde la infancia, desde la adolescencia. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlos, por ejemplo, en los niños que tienden a tener como actitudes o comportamientos totalmente solitarios, no tienden a relacionarse con sus compañeros o sus relaciones en el colegio son muy escasas, tienen un bajo rendimiento escolar, son hipersensibles a lo que las personas pues les digan, ¿sí? Son hostiles, reaccionan con ira y con enfado continuamente. Entonces, estos niños pueden tender a parecer raros o excéntricos y de pronto esas características nos pueden hacer pensar que algo está pasando, que no es normal y podemos consultar. Estos niños también, pues, obviamente van a sufrir de burlas de los demás compañeros por su actitud siempre extraña. Y como les dije, este trastorno suele ser más común en los varones, ¿sí? Aquí en la imagen que vemos a continuación, básicamente pues la traje porque a veces el cine nos habla de personajes muy interesantes pues para investigar. Entonces vamos a intentar en esta charla darle un rostro a cada uno de esos trastornos de la personalidad. No quiero decir que estos dos personajes tengan el trastorno de la personalidad paranoide, pero sí vamos a encontrar un perfil muy semejante, muy parecido. Entonces, a mano derecha tenemos a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas y a mano izquierda tenemos a Hitler en la película El hundimiento. Entonces, dejo esta referencia cinematográfica de pronto para que quien esté interesado ver un poquito más de esa personalidad de las que estamos hablando. Bueno, vamos a pasar entonces con el trastorno esquizoide de la personalidad. La característica esencial de estas personas es que tienen un patrón de distanciamiento total de las relaciones sociales. Tienen además una restricción total de las emociones. Estas personas tienen sentimientos, claramente, pero no son capaces de expresarse. Es como si su afecto fuese constantemente plano, entonces no vemos emoción alguna en ellos. Y pues obviamente todo esto va a causar bastante malestar. El trastorno esquizoide de la personalidad pareciera pues que no demostraran deseos de tener ningún tipo de intimidad o de ningún tipo de relación social. Parecen totalmente indiferentes a las oportunidades que se les presenta para relacionarse, ¿sí? Y esto en absolutamente todos los contextos, incluso en el contexto familiar. Entonces, aparentemente podríamos decir que se sienten incluso insatisfechos de hacer parte de un grupo familiar y más aún, pues van a sentirse insatisfechos de hacer parte de un grupo social. Prefieren emplear el tiempo que tienen en sí mismos, más que estar con otras personas. Suelen estar siempre aislados, son las personas solitarias y que siempre escogen
actividades o aficiones, gustos que no tienen por qué interaccionar con los demás. Pues obviamente aquí vamos a ver un deterioro laboral importante, porque si no podemos relacionarnos con los demás, pues nos va a ser muy difícil tener una vida social, ¿cierto? Pero vamos a ver que se desenvuelven muy bien en estos entornos en los cuales no necesitan ningún tipo de contacto social. Por ejemplo, un trabajo en aislamiento, ahorita en la cuarentena, por ejemplo. Bueno, entonces habíamos dicho que se les es indiferente pues cualquier tipo de red interpersonal y además son indiferentes a la aprobación o a la crítica de los demás. Recordemos que una de las características del temperamento, en la charla pasada que miramos, es que dentro del temperamento hay un componente importante y es la dependencia de la recompensa, que era esa necesidad que algunas personas tienen de ser retribuidas lo que se les hace, ¿cierto? De ser recompensadas siempre. Pues la personalidad esquizoide no tiene para nada esa dependencia de la recompensa, no le interesa ni la aprobación ni la crítica de los demás, no le preocupa lo que los demás puedan pensar de ellos. Entonces, pues obviamente se salen también de las normas sociales. Las personas con un trastorno esquizoide de la personalidad pueden tener dificultades especiales, incluso para expresar la ira, a pesar de que han sido provocados. Incluso pueden pues dar la impresión de que no tienen emociones, especialmente cuando son provocados y ni siquiera expresan pues como un enfado, como si lo habíamos dicho anteriormente en el trastorno paranoide de la personalidad. Entonces, suelen reaccionar pasivamente a las diferentes circunstancias de la vida, incluso a las situaciones adversas, incluso a los acontecimientos vitales, por ejemplo, la muerte o la enfermedad. Digamos que, para que me entiendan mejor, hay una gama importante de la cual las personas disfrutamos de las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, algunas personas disfrutamos de ellas, pero no alcanzamos a depender de ellas y somos las que estamos en el centro. Estarán las otras personas que dependen de ellas y las veremos más adelante en las siguientes charlas. Y en el opuesto está el trastorno esquizoide de la personalidad, que son las personas que no necesitan para nada pues formar relaciones interpersonales. Entonces, el problema del esquizoide es que no disfruta, no necesita relacionarse y no lo disfruta. E incluso cuando está en un contexto social, se siente incómodo. Entonces, estas personas disfrutan profundamente de su soledad y así es como quieren estar. En esta imagen encontramos también, para seguir dando rostro a estos trastornos de la personalidad, encontramos a mano izquierda, no sé si los que están en esta charla reconocerán a uno de los personajes principales de la serie de Big Bang Theory. Aquí tenemos a Sheldon. Se creía pues digamos que investigando su personalidad tan excéntrica y extraña que podría sufrir de un síndrome de Asperger, pero también otros han descrito que su personalidad fría, una incapacidad total pues para relacionarse con los demás, nula expresión de las emociones, un planeamiento afectivo, hacen pues como unos buenos rasgos de una personalidad esquizoide. Y a mano derecha tenemos a Bruce Wayne, la cara oculta de Batman, que pues uno de los aspectos que más resaltan en su personalidad es el aislamiento social, ¿sí? Entonces podemos pues, seguir dándole rostro a los trastornos de la personalidad. El tercer trastorno dentro del grupo A es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Entonces, la característica esencial de este trastorno, y la comparte también con el trastorno esquizoide, es que tiene una dificultad total para las relaciones sociales e interpersonales. Pero ya vamos a ver cuál es la diferencia. Además de eso, estas personas tienen constantemente ideas de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Una idea de referencia es la interpretación
que se le da a un acontecimiento que es totalmente coincidencial, indiferente a nosotros e inocuo, pero nosotros le damos una interpretación muy importante más allá de lo que debería y además siempre la relacionamos con nosotros. Eso es para que tengamos una idea de qué es una idea de referencia. Entonces estas personas tienen constantemente ideas de referencia. Pueden sentir además que tienen poderes especiales para darse cuenta de los hechos antes de que sucedan o para leer incluso el pensamiento de los demás. Entonces vamos a poner otro ejemplo. Yo soy una persona que padezco de trastorno esquizotípico de la personalidad. Vivo con mi madre, tenemos una mascota y resulta que estoy pensando que mi mamá va a sacar a la mascota pues a la calle a dar una vuelta y de pronto eso sucede. Entonces yo creo que mi pensamiento influyó en la acción de mi madre y que fue por eso que mi mamá sacó a mi mascota a la calle. Entonces es como un pensamiento mágico de que podemos controlar a los demás, ¿sí? De esto padece el trastorno esquizotípico de la personalidad. Estas personas además pueden presentar alteraciones perceptivas o del pensamiento, es decir, que a veces pueden ver o escuchar cosas que los demás no ven o escuchan, voces o ver sombras o incluso escuchar pues que alguien ha dicho su nombre, ¿sí? Y finalmente interpretan como problemáticas pues las relaciones interpersonales y no se encuentran cómodos relacionándose pues con otras personas, como le hemos venido diciendo, que comparten en común con los otros trastornos de la personalidad. Estas personas también tienen ideas paranoides. Entonces, por ejemplo, yo puedo creer que mis compañeros están haciendo un plan para tachar mi nombre ante mi jefe, ¿sí? Entonces, todas estas características hacen parte del trastorno esquizotípico. Pero las que más quisiera resaltar y son con las que se diferencia del esquizoide son que los esquizotípicos tienen unas creencias particulares, tienen modos de vestir particulares y modos de actuar particulares. Y no quiero decir que para ser normal uno tenga que pensar, vestir y actuar igual que los demás. Recordemos esa brecha tan angosta que hay entre lo normal y lo anormal. Básicamente lo desadaptativo, ¿cierto? Entonces estas personas, esa particularidad es desadaptativa. Una persona puede tener todas las modificaciones que quieran en su cuerpo, en su lenguaje, en su expresión, en su vestir, siempre y cuando se conserve pues totalmente su funcionamiento intrapersonal, interpersonal y pues su funcionamiento en general con el universo. Entonces estas personas tienen creencias tan particulares como creer totalmente en las supersticiones, en la clarividencia, en que tienen un sexto sentido, tienen una creencia afianzada en el zodiaco, en el horóscopo y que todo lo que está descrito así es lo que ocurre, que pueden leer la mente, que pueden manipular la mente, ¿sí? No quiero decir que todos los que leen el horóscopo pues padecen de un trastorno esquizotípico de la personalidad. Ustedes ya comprenden que hace lo normal y lo anormal. Entonces, para darle rostro a este trastorno de la personalidad, tenemos aquí a un personaje muy famoso, que aunque no es pues un personaje cinematográfico, es muy conocido por su obra respecto a la pintura, pues se llama Salvador Dalí. Realmente Salvador fue de todo en su vida, escritor, pintor, etcétera, pero su excéntrica estética, tanto en su obra como en su apariencia y su comportamiento, pues tiene muchos rasgos de un trastorno esquizotípico de la personalidad. Si ustedes escuchan sus discursos, sus entrevistas, van a darse cuenta que era un personaje súper extraño. Y pues su obra, pues su pintura como tal, surrealista, pues pone más aún en manifiesto esos rasgos esquizotípicos de la personalidad. Y a mano derecha tenemos a la vieja de los Simpson, pues que todos sabemos que tiene una personalidad también súper extraña y súper excéntrica. Listo, eso ha sido todo.
No sé si Silvana, pues muchas gracias por la charla, que tenemos una gran asistencia el día de hoy, así que pues, si hay alguna pregunta o comentario, los micrófonos están abiertos. Eh, Creo que por ahí hay un comentario. Leonardo López nos dice por el chat. Muchas gracias, Silvana. Super claro todo. Tengo uno que es como con un correo JLQ direct. Ah, don Jaime, pues me dicen por acá por interno, que dice buenas noches, excelente conferencia, pausada y con seguridad. Muchas gracias. No sé si hay con mucho alguna. gusto. Natalia también nos dice que felicitaciones, Silvana, muy bien explicado el tema. Además, de ser muy entretenido formarse contigo. Entonces, no Con sé mucho gusto. si hay más comentarios, si alguien quiere de pronto abrir los micrófonos y contarnos o hacer algún comentario. Recuerden, Yo chicos, quería, que esto es totalmente psicoeducativo. Cuéntame. yo quería, Silvana, darte las gracias. Definitivamente maravillosa exposición, lo hace súper bien, muchas gracias por los aportes, pero quería hacer un comentario, o sea, perdón, quito el pero. Además quería hacer un comentario y es que a mí me pasó en el transcurso de toda la charla y mientras escuchaba, yo sentía relacionar cada trastorno como con alguien. Entonces, como aclarar, porque creo que me pasa a mí, que uno dice, es que así es fulano, es que sutano también tiene eso, ¿no? Pues de pronto todos tenemos como un rasgo pequeño de cada patología. Pues aparte de todo, también lo pregunto como para que nos aclares eso, porque definitivamente me sentí identificada con detalles y a cada persona. Sí, exactamente. De hecho, como les venía diciendo, es totalmente normal que nos sintamos identificados con rasgos, no solo de este grupo, sino que más adelante vamos a ver que podemos sentirnos identificados con rasgos de todos los grupos de la personalidad, ¿sí? Y eso no constituye ningún trastorno en general. Ya hablamos, pues, qué es lo adaptativo, lo desadaptativo, pero sí es totalmente común que nos sintamos identificados con los rasgos y que identifiquemos a otras personas, ¿sí? Y pues la idea de esto es justamente saber cuándo hay una alarma, ¿sí? Porque pues tú como Natalia puedes sentirte identificada con algo o tus amigos, pero tal vez tú eres súper funcional, súper adaptativa y no tienes pues nada que te haga causar malestar. No, muchas gracias. Juan Pablo. Silvina está escuchando, ¿cierto? Tú léeselo. Sí. Si ya nos escuchas de nuevo, Silvana, que vimos que se te cayó el audio. Pues Juan Pablo tenía una pregunta, pero no sé si la quiere hacer él o si igual nos la escribió por el chat. Entonces, pues esta es tu oportunidad, Juan Pablo. Si no, la leemos aquí para todos. Sí, hola Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quería preguntarte si era posible que las personas pasen de un estado a otro dependiendo de sus situaciones personales o si este estado se mantiene en el tiempo, porque tal como lo dijo Natalia, a veces nos identificamos con partes de cada personalidad, ¿cierto? Como de cada situación y a veces cogemos como estos tratos en situaciones distintas de nuestra vida. Pero hay personas que se les notan mucho más, entonces dependería mucho de la situación externa o es algo que se mantiene en el tiempo. No, mira, entonces, digamos que habíamos dicho que algunos autores dicen que la personalidad es inmodificable, pero de hecho sí puede modificarse teniendo en cuenta lo que tú estás diciendo, las situaciones y los aspectos vitales. Entonces, nosotros debemos ser capaces de ser flexibles y de adaptarnos a cada circunstancia. Entonces, cuando yo necesito estudiar y sacar mi carrera, mi profesión, mi trabajo adelante, pues yo debo sacar los rasgos de personalidad del grupo A, que son esas personas aisladas, ensimismadas, que de pronto me permiten un aislamiento lo suficientemente necesario para dedicarme todo el fin de semana a leerme la enciclopedia completa en esa situación, pero también debo sacar los rasgos del grupo B, que son, vamos a ver más adelante, que son esas personas como eufóricas, bueno, con unas emociones un poco más altas, para de pronto adaptarme a una situación que es totalmente social. Entonces podríamos decir que sí, que las situaciones de la vida nos hacen moldearnos a las
pues a esas diferentes circunstancias. Y eso va muy de la mano con nuestro temperamento y nuestro carácter. Entonces sí podemos saltar de un grupo a otro dentro de lo normal, ¿no? O sea, estamos hablando de los rasgos como tal. Y ya hablando de lo patológico, los pacientes pueden tener incluso más de un trastorno de la personalidad diagnosticado, no solo uno. Entonces hablamos de trastorno mixto de la personalidad. Muchas gracias, Silvana, muy claro. No sé si quedó claro. Okay, sí, súper claro, gracias. Okay. Quisiera, pues, me uno a las palabras, vio la palabra, perdón. Me uno a las palabras de Nata, excelente exposición. Doctora Silvi, estuvo maravilloso y hubo unos detalles que me encantaron pues en lo personal, y es tener la identificación de personajes muy conocidos y muy típicos. Esos ejemplos nos aclaran muchísimo más estos rasgos, y yo creo que a todos también nos pasa en algún momento, y eso sería lo normal, que todos nos sintamos en algún momento un poco identificados con alguno con rasgos de alguna de las personalidades, y va a seguir pasando aquí en adelante cuando veamos cada uno de los grupos, que, mira, este es así, yo tengo esto. Eso yo creo que lo normal, lo anormal es cuando uno diga, venga, pero es que sí cumplo casi con todos de una sola. Entonces, Silvi, muchísimas gracias por hacerlo tan claro, y dentro de lo claro, lo académico, y dentro de lo académico, lo artístico. Muchas gracias. Con gusto, Juli. Ay, tan bonita, Juli. Silvi, tenemos una pregunta de don Jaime, pues no sé si don Jaime quiere activar su micrófono para hacerla, o será que la hacemos. Bueno, la voy a ir leyendo, de todas maneras le damos tiempo a don Jaime si quiere pues participar y saludarnos. Dice, doctora, ¿es cierto que nadie cambia su esencia? Porque no tendría sentido estudios de psicología. Deben ser para cambiar el modo de ser de las personas. ¿Es cierto? Como, a ver, su esencia, cuando me imagino que tú dices su esencia, pues vamos a volver nuevamente al concepto de la personalidad. Es cierto que se describe que la personalidad es inmodificable. Lo que estábamos diciendo ahorita de saltar, digamos que en las diferentes situaciones y de usar los diferentes rasgos de cada uno de los grupos para adaptarme, es válido, pero digamos que es difícil hacer un cambio permanente en la personalidad. Digamos que se describe que estos cambios permanentes de la personalidad, esa esencia que tú llamas, se dan más que todo con las experiencias vitales, ¿sí? Cuando tú has sido sometido a un estrés, a un sufrimiento de pronto tan alto que modifican varios rasgos de tu carácter y de tu temperamento, especialmente del temperamento, que realmente es inmodificable, más que todo de tu carácter. Entonces, realmente son esas experiencias vitales las que pueden modificar. ¿Y qué son experiencias vitales? De pronto la muerte, la enfermedad, la pérdida, un duelo muy fuerte, ¿sí? Esto puede generar un impacto tan fuerte que modifique la personalidad. Vale, Silvana, muchas gracias y se nos acabó. Se acabó.